Esto es turísticagourmet.com, nuestro concepto Wine, Food and Travel TV. Yo soy Fermín López y nos encontramos nuevamente con Pilar Mere. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Pilar, muchísimas gracias por estar platicando nuevamente de este apasionante mundo del vino. Yo sé que te apasiona igual que a mí. Completamente. Ya estuviste hablando con Alberto en una entrevista anterior sobre lo que era, mencionaste un poco lo que es el terroir mexicano. ¿Qué nos puedes platicar sobre el terroir, los terroirs diferentes que tenemos en México? Fíjate que es un tema muy interesante porque aquí cabe señalar que tenemos características o elementos que son lo que dan la personalidad del vino. Quizá lo primero es hablar de las uvas, que tienen características típicas que van a conservar plantadas en determinado terreno, pero además se van a regionalizar, es decir, van a tomar de lugar justo del terroir, clima y suelo, ciertas características que van a hacer un poco la tropicalización y el dar esta personalidad a cada vino de cada país. Por eso no es muy válido decir que una Cabernet Sauvignon francesa es mejor que la de Estados Unidos o mejor que la de México. Finalmente, si tienen calidad, son uvas con una personalidad adquirida diferente. Eso claro. En primer término. En segundo lugar, fíjate que México es un país fascinante. Sí, claro. Yo realmente soy una convencida y orgullosa de México porque tenemos características naturales. Nuestra naturaleza es muy benevolente en todo sentido, en clima, en suelo. Fíjate que históricamente en México hemos tenido diferentes zonas vitivinícolas. Debo decirte que en los primeros años, cuando llegan las vides a través de los españoles a México, teníamos viñedos incluso en la Ciudad de México y en Durango, en fin. Hoy esas zonas se han perdido. Que no es lo apto. No, no, fíjate que eso es un tema muy simpático que vale la pena mencionar. Cuando yo hablo de vino, y es una petición que hago en general a la gente, hay que tener mente abierta. La experiencia, el conocimiento nos da mucho, pero la apertura nos da la oportunidad de conocer lo que hoy estamos viviendo y además aceptarlo. Y esto a lo largo de la charla va a ir sucediendo y surgiendo, tú vas a ver claro. Por qué. Pero resulta que te decía, históricamente teníamos otras zonas vitivinícolas. Hoy en México, cuando la industria se recupera, cuando, como mencionamos en la entrevista anterior, se inicia esta segunda oleada del vino mexicano, más o menos en los años 80, resulta que tenemos 5 zonas vitivinícolas registradas, que es Baja California, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. Con un tema que es muy importante mencionar, hice justamente mencioné este dato de había otras zonas, porque por ejemplo, en Guanajuato tenemos viñedos que producen buena uva, con calidad, y no es zona vitivinícola registrada, pero al ser una industria nueva, un país de nuevo mundo, que no tiene denominaciones de origen y por tanto tiene una libertad todavía para trabajar y conocer, que no nos sorprenda que estas zonas vitivinícolas crezcan y entonces tengamos un agrupamiento, un registro mucho más amplio. Y decía yo que hay que tener apertura porque en general sabemos que hay una franja internacional del vino, que está en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, un promedio entre los 30 y los 50 grados. Y en ese sentido encontramos que en México la zona de Baja California es la más favorecida porque de hecho se ubica en este hemisferio, exactamente, en este hemisferio norte, en la franja internacional del vino. Esto hace, claro, de primer momento que el clima y el suelo son totalmente beneficiosos para diferentes tipos de uva. Sin embargo, también es verdad que al ser países del Nuevo Mundo se caracteriza, entre otras cosas, por tener prácticas agrícolas diferentes. Después todo esto también interviene la bodega, en fin, varias cosas más. Pero en el campo, a diferencia de los países tradicionalmente productores y consumidores que además tienen denominaciones de origen, como podría yo citar a Francia, resulta que nosotros tenemos una libertad en las prácticas agrícolas y podemos utilizar el riego. Con ello podemos hacer que nuestras tierras sean más fértiles o por lo menos la fertilidad que requerimos para la vitis vinífera de acuerdo a sus diferentes cepas. Pero esto ocurre en la zona de Baja California, que tenemos estaciones bien diferenciadas, ya sabes, las condiciones de clima mediterráneo ideales. Pero como también utilizamos estos procedimientos en Coahuila, pero también en Querétaro, en Aguascalientes y Zacatecas,
aunque se salen de la franja internacional del vino, tenemos la oportunidad de contar con determinados tipos de uva de excelente calidad. Eso quería preguntarte, Querétaro se sale de lo que es la franja del vino y está muy cerca del Distrito Federal. Sí. ¿Qué podemos encontrar como terroir en Querétaro? Fíjate que, bueno, y lo vemos, la climatología es diferente, pero reúne las características que la vitivinífera necesita. Sí, es muy común mencionar que los sarmientos son como los seres humanos, que entre más estresados dan mejores frutos. La vid es un cultivo que necesita justamente desestrés, es decir, de tener, por un lado, estaciones, como ya mencioné, muy diferenciadas, y una climatología en donde el amanecer y el anochecer, dependiendo del ciclo vegetativo de la vid, sean extremos, es decir, hacia la baja, con insolación durante el día, y eso ocurre en Querétaro. Claro, batallamos un poquito más, por ejemplo, con la lluvia, pero también los ciclos, la naturaleza es un tanto sabia, los ciclos vegetativos son diferentes. Por ejemplo, son iguales en cuanto a un año, la vendimia ocurre en ese mismo año, pero hay cepas que se dan mejor y son las que plantamos, y además algunas que van a madurar más pronto o más tardíamente. Eso lo sabe nuestra gente del campo. Y entonces puedes encontrar que en Querétaro la vendimia se inicia a fines de julio y puede terminar en septiembre, en tanto que en Baja California puede terminar tal vez en octubre. Y un dato importante es que entonces, independientemente de tener condiciones un poco diferentes en esta zona, lo cierto es que tenemos las características idóneas para cumplir con determinadas uvas. Obviamente, si tú me dices, si la Pinot Noir es óptima en esta zona vitivinícola para hacer un monovarietal, no ha ocurrido, por eso no lo hacemos. Y entonces hay zonas que se dedican mejor a privilegiar otro tipo de uvas y además a utilizar este otro aspecto que es interesante, que no es ni mejor ni peor, de hacer ensamblajes. Es decir, hacer coupage, hacer assemblage, corte, mezcla, que es lo mismo. ¿Qué trabajo tienen los enólogos, verdad? La gente desde el campo. La gente del campo. Sí. Hablando de la gente del campo, de los enólogos, los actores en torno a lo que es la vitivinícola mexicana, Fíjate productores, sí es. O sea, es un campo muy grande. Fíjate que en la entrevista anterior tú recordarás que tocamos acerca de los ciertos personajes que tienen que ver y desde dónde proviene el vino, es decir, lo que encierra una botella. Y ese es un mensaje que nos interesa participar. En el mundo, en general, la gente que estamos relacionadas con el vino tenemos un lenguaje común, sí, que claro. es el vino se hace desde el viñedo. Por lo tanto, la gente del campo sería el primer actor. Los agricultores, los ingenieros agrónomos, la gente que hace las vendimias, que también tiene una participación muy importante, porque cuidan todo el proceso para que al final tengamos un fruto de calidad. Calidad, obviamente. Y ya después pasamos, obviamente, a la parte de bodega, donde hoy por hoy es muy importante porque el enólogo, lo que se busca para tener una vitivinicultura sustentable, y eso sucede en México, es que el enólogo conozca todo el proceso. Ideal cuando la bodega tiene viñedo, pero si esto no ocurre, el enólogo es partícipe de saber a quién va a comprar la uva, para contar con esta trazabilidad, este conocimiento. Entonces, el enólogo, con base en esta calidad de producto, va a elaborar su vino. Mencionaba yo también en la entrevista anterior que el enólogo es como el alquimista. Y hay una parte en cierta forma, muy importante, que implica que el enólogo, con su conocimiento, jugando o interactuando con la naturaleza, con lo que le dio el fruto, con lo que finalmente es su materia prima. Sí, su materia prima es con lo que va a trabajar. Pero va a poner también su deseo, su investigación, a veces este ánimo de tener no solamente un producto de calidad, sino un producto nuevo, diferente. Y claro, en la bodega participan muchos, el enólogo es la cabeza, pero hay laboratoristas, en fin, es todo un equipo. Después, lógicamente, va a venir el área de comercialización, que en muchas ocasiones es propia, pero también está toda la cadena de distribución. A quien yo creo que hay que darle un mérito importante porque son los que cumplen con la difusión. Luego los medios de comunicación, que muy son importantes. Factor importantísimo, porque debo decirte... Un punto que tenemos, bueno, lo que es la red. Sí, lo red, de hoy. Lo de hoy es, ¿quién ocupa la red? Y en todo ánimo, yo te diría que la red, entendida como todo lo que es, desde poder tener mailing, por ejemplo, o sea, estos envíos que se hacen por correo masivo, tener sitios
páginas, tener blogs, tuitear, Sí, que además hay sí. todo un lenguaje muy simpático, hasta las famosas redes sociales. Y significan una parte actual de promoción muy importante. Sí, claro. En esta cadena, yo decía, pues están los medios, porque en todo el mundo, pero también con repercusión en México, el vino no se vende por un anuncio publicitario, en general se vende por recomendaciones. Y lo que pasa... De boca en boca. De boca en boca, que esta recomendación puede ser de los medios de comunicación, o puede ser de otros personajes también importantes, como son los centros de consumo, donde están los sommeliers, donde está el personal de servicio, y desde luego la cadena se cierra absolutamente con la gente que va a regular el mercado, que quién es, nuestros consumidores. Claro. Una vez, ellos son actores muy importantes. Los más importantes. Quizás los más importantes actualmente, y que en esta medida es una invitación justamente a participar de esto. Es decir, hay una elección que puede hacer cada persona porque la oferta vitivinícola internacional es enorme. Pero también hay una razón por la cual, desde el punto de vista de orgullo, de pasión, de convencimiento, de calidad, debemos también de probar, darle oportunidad a los vinos mexicanos, porque hoy por hoy tienen calidad, tienen precios accesibles, que es todo un tema, es todo el ámbito de los precios. En otra ocasión vamos a hablar un poquito Me gustará, desde luego, para romper paradigmas, ¿no? Claro que sí. Y entender entonces que nosotros, como consumidores, somos los que regulamos el mercado, y el producto está y se comporta, y hasta los precios tienen que ver cuando hay un consumidor exigente y sobre todo activo, convencido. Mucho de qué hablar con Pilar Meré. Muchísimas gracias. Esperamos que Fermín. nos otorgues otra entrevista más. Encantada. Bueno, muchísimas gracias. Esto es turísticagourmet.com. Yo soy Fermín López.